Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy. En Guatemala, en otros países, hemos visto noticias que realmente son macabras. Noticias de personas que desmembran cuerpos humanos. ¿Cuántos han visto alguna noticia de esas? ¿Verdad? Es increíble. Hace algunos años apareció una cabeza en la Roosevelt, otra frente al Congreso de la República, como 4 cabezas. Decapitadas las personas. Ahora, ¿una persona decapitada se puede juntar otra vez? No funciona. Desmembrar un cuerpo humano es una de las prácticas más macabras que ocurren. Algunos piensan que lo hacen porque, aparte de manifestar el odio, la venganza, el desquite, el rencor, llevan una práctica religiosa satánica en la que rinden culto a el diablo. Pero un cuerpo desmembrado es un cuerpo destruido. Ahora, lo que me llama la atención es que así como se fractura el cuerpo humano y se puede volver a unir con mucho dolor, en algunos casos con mucha dificultad, también se puede fracturar, se puede separar, se puede dividir una iglesia. Y una iglesia fracturada, una iglesia separada, desmembrada, ya no puede funcionar. Así haya sido como Messi o como Cristiano Ronaldo, como Diego Costa en el fútbol. Una vez que está fracturado o desmembrado, ya no puede funcionar como debe de ser. Y por eso es que Pablo nos hace una pregunta capital. La pregunta que hace Pablo es: ¿está dividido Cristo? ¿Y cuál sería la respuesta suya? ¿Está dividido Cristo? ¿Otra vez? ¿Está dividido Cristo? No, Cristo no está dividido. Cristo no está fracturado. Cristo no está desmembrado. Y por eso es que nos exhorta la palabra de Dios a mantenernos unidos en Cristo. En Cristo somos uno. Un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos que vivir unidos, no permitir que el cuerpo de Cristo sea fracturado, desmembrado, dividido, porque entonces estamos incapacitando la labor del cuerpo de Cristo aquí en la tierra. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, leemos lo que el apóstol Pablo aconseja a la iglesia en Corinto, la cual estaba experimentando divisiones. Les suplico, hermanos. Pablo tomó un tono muy conciliador y muy de, miren, no les está hablando la máxima autoridad apostólica, no les está hablando el mero jefe de la iglesia, no, empieza con un tono muy conciliador, muy suave. Dice: les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos, ¿quiénes dice? Todos, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes. Hágame un favor, dígale a su vecino: vivamos en armonía. Sobre todo si es su mujer con la que estuvo peleando hoy temprano. Dígale: vivamos en armonía. Qué importante es vivir en armonía. Dice, es mejor comer un bocado seco y en paz en el desierto que una mesa de banquetes en casa llena de contiendas. No hay cosa más terrible que en su casa hayan contiendas. No le pasa la comida.
Es muy importante que todos vivamos en armonía, y luego añade, y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos. ¿Cómo hay que mantenerse? Unidos. Que se mantengan unidos. Porque el pueblo unido, yo algunos los he visto en la tele a veces, pueblo unido jamás será vencido. Y esa es la verdad. La unión hace la fuerza. Las Américas unidas, unidas vencerán. Qué importante es que nosotros nos mantengamos unidos, que no permitamos las divisiones, porque esa unidad granítica hace que seamos imparables. Y Jesucristo dijo, y las puertas del infierno no prevalecerán ante la iglesia, porque la iglesia estará unida siempre en Cristo nuestro Señor. Sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Algunos fueron a visitar a los de la iglesia de Corinto, regresaron a donde estaba Pablo y le contaron: Pablo, allá en Corinto se están tirando los platos los hermanos, están peleándose entre ellos, hay rivalidades, hay celos, hay contiendas, hay chismes, hay intrigas. Y por eso Pablo decidió escribir esta carta. Las cartas de Pablo siempre fueron cartas correctivas, siempre fueron para decirle a la iglesia cómo hacer las cosas bien, cómo corregirse, cómo hacer buen uso de los dones del Espíritu Santo. Y aquí les está diciendo: me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero a que unos dicen, yo sigo a Pablo, otros afirman, yo a Apolos, otros yo a Cefas y otros yo a Cristo. ¿Cómo? ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? Y Pablo en esta misma carta, en el capítulo 3, en el versículo 1, les dice: yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. ¿Apenas qué? Niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Cuando uno afirma, yo sigo a Pablo, y otro, yo sigo a Apolos, ¿no es porque están actuando con criterios humanos? Después de todo, ¿qué es Apolos? ¿Y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer según lo que el Señor le asignó a cada uno. Una señal de inmadurez es que usted tiene celos y tiene contiendas. Ay, ¿por qué lo ponen a él a cantar y a mí no, si yo canto puro jilguero? ¿Y por qué lo ponen a él al frente de ese grupo, de esa red, de ese ministerio, si yo tengo muchos años más de estar aquí en la iglesia? ¿Y por qué lo ponen a él si yo soy más inteligente que él? Además, yo soy bien amigo del pastor, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando usted tiene celos, contiendas, ¿usted es un qué? Inmaduro. Dígale a su vecino, no sea inmaduro. Pero usted puede ser un niño inmaduro si reacciona con celos y contiendas ante las cosas que están pasando
en su célula. Y por eso es que nosotros debemos tener mucho cuidado. ¿Quién fue Apolos? Hay un breve bosquejo de la vida de Apolos en Hechos 18:24. Miren ustedes quién era este. Por aquel entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. ¿Natural de dónde? Alejandría. Era un hombre ilustrado y convincente en el uso de las Escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor y con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús, aunque conocía solo el bautismo de Juan. Comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Al oírlo, Priscila y Aquila lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Apolos era de Alejandría. Alejandría era una de las ciudades de la antigüedad donde había mucha cultura. 3 universidades en la antigüedad: Atenas, Tarso y Alejandría. Y cualquiera que dijera yo soy de Alejandría, pues estaba diciendo, como hoy diría alguien, yo soy exalumno de Harvard, yo soy exalumno de Oxford, de Cambridge, de la Universidad de San Carlos, la USAC. Se supone que una persona graduada de Alejandría, pues era una persona culta. Y así era Apolos. Le llamaban el pico de oro, porque tenía una facilidad para hablar y tenía una mente muy académica, muy ilustrada. Impresionaba el escucharlo a Apolos. Y hubo un grupo que se hizo fan de Apolos. El fanpage de Apolos hoy en día hubiera sido muy grande, porque todos querían, los intelectuales buscaban a Apolos, porque Alejandría era el centro de la actividad intelectual. Allí los eruditos habían hecho una ciencia de alegorizar las Escrituras, encontrando los significados más recónditos en los pasajes más simples. Los alejandrinos eran muy entusiastas por las elegancias literarias. Fueron en realidad los que intelectualizaron el cristianismo. Los que decían pertenecer a Apolos eran sin duda los intelectuales, que estaban haciendo que el cristianismo se convirtiera rápidamente en una filosofía en lugar de una religión. Y entonces dentro de la congregación habían algunos que decían, yo soy de Apolos. Con eso se daban el tupé de decir, yo soy intelectual, yo soy ilustrado, yo lo entiendo. Porque hay predicadores que hablan de tal manera que dejan a la gente con la boca abierta. Y después le pregunta a usted a la gente, ¿y de qué predicó? No sé, pero estuvo bonito usted. Es muy importante predicar, pero predicar como predicaba Jesucristo, de tal manera que lo entiendan hasta el más ignorante de los presentes, que lo entiendan los niños, que lo entiendan los académicos y que lo entiendan todo el mundo. Por eso el mensaje de Jesucristo era sin tanto recoveco, muy sencillo. El sembrador salió a sembrar y parte de la semilla y contaba una historia. Y de esa manera Jesucristo predicaba. Pero estaban los que decían pertenecer a Cefas. ¿Y quién era Cefas? Bueno, vamos allí a la Escritura. Juan 1, 40 al 42. Ahí aparece Cefas por primera vez en la Biblia. Juan 1, 40. Dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que al oír a Juan
habían seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Todos hacemos mucho énfasis en que al final del ministerio Jesús le preguntó a sus discípulos: algunos piensan que soy un profeta, algunos piensan que soy un maestro, algunos piensan, pero ustedes ¿quién dicen que soy? Y Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero eso le cayó en la cabeza claro a Pedro hasta el final del ministerio de Jesús. El hermano de Pedro, modestia aparte, él lo entendió desde el primer día. Por eso es que Andrés le dijo a Pedro: hemos conocido al Mesías, es decir, al Cristo. Andrés fue el que conoció a Jesús primero y luego invitó a su hermano, a Pedro. ¿De dónde aparece Cefas? Vean lo que sigue diciendo. Luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Cefas, es decir, Pedro. Este es el nombre judío de Pedro. ¿El nombre judío de Pedro cuál era? Cefas. La verdad, no le sugiero que le ponga a su hijo Cefas. Cefitas, como que no, ¿va? Pero en esa cultura, en ese lugar, quedaba bien Cefas, así se llamaba él. Cefas. Este es el nombre judío de Pedro. Lo más probable es que se tratara de judíos que intentaban enseñar que el hombre debía observar todavía la ley judía. Eran legalistas que exaltaban la ley y que al hacerlo empequeñecían la gracia. Recuerden que la iglesia al principio era 100% formada por judíos. ¿Quiénes formaban la iglesia al principio? Judíos. Todos eran judíos. Jesús era judío, María era judía, los discípulos eran judíos, los 120 que estaban en el aposento alto y recibieron el bautismo con el Espíritu Santo eran judíos. Los primeros que se convirtieron, los 3,000 que se convirtieron ahí en Jerusalén, eran judíos. La iglesia al principio era judía completamente. Y para ellos era normal que al nacer un niño había que circuncidarlo. Para ellos era normal que el día sábado guardaban ellos el sábado como un mandamiento de la ley, porque eran judíos. Pero de repente empezó a llegar el evangelio a los gentiles. Y los gentiles no se circuncidaban, los gentiles no guardaban el sábado, los gentiles comían camarones, los judíos no. Pobrecitos ellos. Los gentiles comían marrano, los judíos no. Y ustedes de los que mira pasar un cerdo y suspira por los chicharrones. Pero eso era la diferencia entre los judíos y los gentiles. Y por eso es que hubo hasta el primer gran concilio internacional de la iglesia cristiana, fue precisamente para ver si todos los cristianos gentiles iban a seguir las prácticas judías igual que los judíos cristianos. Pero no fue así. Se estableció que a los creyentes gentiles no se les obligara a llevar toda la carga de la ley, sino que solo se guardaran de comer ahogado. Es decir, en vez de retorcerle el pescuezo a la gallina, hay que degollarla, que dejaran de tomar sangre y se abstuvieran de fornicación. Eso está establecido en el libro de los Hechos. Fue lo único que se instruyó para los cristianos no judíos. Pero todo el montón de judíos, para ellos era normal guardar un montón de leyes del Antiguo Testamento y de ritos y de tradiciones. Y pareciera que en la iglesia hoy en día existen cosas similares. Algunos que son muy intelectuales y les gusta tipo Apolos, otros que son personas que quieren ir de regreso a la ley del Antiguo Testamento y son judaizantes y quieren conducirse como judíos en la época de la ley y no como cristianos en la época de la gracia. Cuando Jesucristo vino,
Él vino a cumplir la ley y a establecer la gracia. Estamos en la época de ¿qué? La gracia. Eso no quiere decir que no obedecemos los mandamientos del Señor. Quiere decir que tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones, que ha escrito la ley en nuestros corazones, y no está escrita la ley en 2 tablas de piedra que nadie puede cumplir, sino que ahora con la ayuda del Espíritu Santo nosotros la podemos cumplir. Bueno, pero algunos iban con Cefas, porque Cefas, o sea Pedro, es reconocido como el apóstol de los judíos. Y Pablo, el apóstol de los gentiles. Pero yo soy de Pablo, decían otros. ¿Quién era Pablo? Bueno, Pablo era aquel judío celoso de su religión que persiguió al cristianismo, capturó, torturó y hasta participó en la muerte del primer mártir de la iglesia, la muerte de Esteban. Y este Pablo era de los que impresionaba a la gente porque él recibió la revelación de la gracia de Dios. Y Pablo fue el que nos enseñó que nosotros no vivimos por la ley, sino que vivimos por la gracia. Y sin duda aquellos que habían escogido a Pablo como el líder de su partido, principalmente eran gentiles, porque Pablo les decía: no, ustedes no tienen que sufrir la circuncisión. Imagínense, usted se convertía al cristianismo a los 40 años y le decían: tiene que circuncidarse usted. Y no había anestesia. La situación era complicada. Bueno, gentiles buscando en Pablo ese evangelio de la libertad cristiana y del fin de la ley. Es muy probable que este partido quisiera convertir la libertad en licencia y utilizara su cristianismo como excusa para hacer lo que quería y señalar a la libertad cristiana como justificativo. Batman ha dicho que el indicativo cristiano siempre trae apareado el imperativo cristiano. Habían olvidado que el indicativo de las buenas nuevas trae consigo el imperativo de la ética cristiana. Se habían olvidado de que no habían sido salvos para ser libres para pecar, sino para no hacerlo. ¿Para qué nos hizo salvos nuestro Señor? ¿Para ser libres para seguir pecando o para ser libres para no seguir pecando? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cristo nos hizo libres para pecar o nos hizo libres del pecado para dejar de hacerlo? Es que Pablo escribe: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, dicen algunos, pequemos para que la gracia abunde más. Y de ahí nacen grupos como aquel conocido Creciendo en Gracia, que dicen: no, nunca vamos a agotar la gracia de Dios. Así que si yo quiero adulterar, puedo adulterar porque la gracia de Dios me perdona. Y si yo quiero matar, o yo quiero robar, o yo quiero engañar, yo quiero hacer lo que sea, entonces la gracia de Dios es mayor, es suficiente. Sí, la gracia de Dios no puede ser agotada por ningún pecado, pero cuando nosotros hemos sido perdonados por la gracia de Dios, es para dejar de pecar, no para continuar pecando. Por eso Pablo, cuando les dice: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, Pablo responde: de ninguna manera. ¿Cómo responde Pablo? De ninguna manera. Nosotros tenemos a ese grupo dentro de la iglesia que seguía a Pablo porque decía: no, me gusta la enseñanza de Pablo, porque Pablo me enseña que yo puedo pecar y ser perdonado, pecar y ser perdonado. Y como dicen en estos días de la Semana Mayor en Guatemala, el que peca y reza, empata. No es licencia para pecar la gracia de Dios. Me hace pensar en aquel personaje de la
del cine que se llama El Agente 007, que dice que licenciado para matar, tiene licencia para matar. En Guatemala nos visitan actores famosos y cuentan que una vez estuvo el agente 007 allá en Atitlán. Y al lanchero le dice, ¿sabes quién soy? Le dijo, no, ¿quién es? Bond, James Bond. ¿Tú cómo te llamas? Le dijo, Pedro. Mis estimados hermanos, no tenemos licencia para pecar. Dígale a su vecino, no tienes licencia para pecar. Así que deja de chupar, Pedro. Deja de adulterar, Juan. Deja de estafar, María. No tenemos licencia para estar pecando. Pero algunos decían que pertenecían a Cristo. ¿Por qué? Bueno, este puede haber significado una de dos cosas. La primera, en los manuscritos griegos no existe puntuación ni espacio entre las palabras. Puede que no se esté describiendo a ningún partido. Puede ser que se trate de un comentario del mismo Pablo. Quizá tendríamos que puntualizarlo de la siguiente manera. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, pero yo pertenezco a Cristo. Y qué bien suena así, ¿verdad? ¿Cuántos pertenecemos a Cristo? Démosle un aplauso a Cristo, nuestro máximo líder, nuestro Rey y Señor. Bien puede ser que se trate de un comentario de Pablo acerca de la lamentable situación. Y en segundo lugar, si no es así y si en realidad describe un partido, debe haber existido una pequeña secta rígida y farisaica cuyos miembros pretendían ser los únicos cristianos verdaderos de Corinto. Su verdadera falta no estaba en decir que pertenecían a Cristo, sino en actuar como si éste les perteneciera a ellos. Quizás sea la descripción de un pequeño grupo intolerante y santurrón. En todas las ciudades del mundo hay un pequeño grupo intolerante y santurrón que piensa que si usted no es parte de ese movimiento, de ese grupo, de esa iglesia, usted está fuera de Cristo. Es más, oía a alguno en Guatemala decir, nosotros somos la novia de Cristo, decía. Las otras iglesias son las concubinas. ¿Qué diapetate? Ya hicieron adúltero a Cristo. Cristo tiene una sola novia. Y usted a lo mejor es el lunar de la novia, pero ahí está. Pero tenemos que entender una realidad. Jesús es el líder de líderes. Gracias por los Apolos, gracias por los Pablos, gracias por los Cefas o Pedros, pero sobre todo, gracias por nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es nuestro máximo líder en la iglesia universal. El hombre tiende a tomar partido, a ponerse del lado de alguien, a exaltar al hombre, y de esta manera se divide el cuerpo de Cristo, porque dentro de la iglesia se forman no partidos políticos, sino como partidos espirituales, que terminan por destruir la obra de Dios. Pablo pregunta, ¿está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? El apóstol Pablo muestra lo ilógico de los razonamientos de los cristianos en Corinto y se pone como ejemplo para demostrar que es un simple mortal y Jesús es el inmortal. Recuerdo a un famoso predicador en Guatemala, reconocido en muchas partes del mundo, que él le decía a su círculo íntimo
de seguidores y también a un círculo muy abierto, que él no se iba a morir. Él decía, yo no voy a ver la muerte. Yo voy a estar aquí cuando Cristo venga. No voy a morir. Pero le podía ir a mostrar la tumba donde descansan sus huesos. Porque nosotros somos simples mortales. Dígale a su vecino, yo soy un simple mortal. Y míralo bien porque puede ser mortal mañana. Toda la semana nos informan que se murió el hermano fulano, la hermana fulana, el joven, el niño. Pues prepárese porque un día estos van a decir que usted se murió. Y hay que estar preparados. El único inmortal es Cristo Jesús. Y gracias a Él nosotros resucitaremos un día para estar eternamente con nuestro Señor. Ahora déjeme darle unos consejos bíblicos para mantener unido al cuerpo de Cristo. ¿Cuántos quieren mantener unido al cuerpo de Cristo? Bueno, para todos nosotros van estos consejos. Número 1, reconozca que Jesús es la cabeza del cuerpo de Cristo. ¿Quién es la cabeza del cuerpo de Cristo? Jesús. Él es la máxima autoridad. Efesios 1:22 dice, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. La cabeza de la iglesia es Billy Graham, Luis Palau, Jorge López. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo Jesús. Él es la cabeza de la iglesia. Efesios 4:15 dice, más bien al vivir la verdad con amor creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Dios puso por cabeza de la iglesia a Cristo. Ni Apolo, ni Cefas, ni Pablo eran cabeza más que líderes en la iglesia. Cristo Jesús es la única cabeza de la iglesia. 2, reconozca que todo líder terrenal tiene un rol, pero es parte del cuerpo de Cristo, no es la cabeza del cuerpo de Cristo. Isaías 42:8 dice, yo soy el Señor, ese es mi nombre, no entrego a otros mi gloria ni mi alabanza a los ídolos. ¿A quién debemos dar toda la gloria? A Cristo. Hace algunos años estaba en el hospital centro médico. Ahí estaba agonizando una de las fieles de la iglesia, la señora Chiqui de Marroquín, muy querida, muy conocida, miembro de ese grupo inicial que fundamos la Frater. Y se moría. Y el pastor Edmundo Madrid, que en paz descanse, se me acercó ahí en el hospital y me dice, pastor, ¿y qué hace usted en estos casos? Aquí tiene una mujer que es líder del movimiento de mujeres Aglow, que es líder ahí en su iglesia, que es una sierva del Señor y total, se desató en elogios. Y me dice, mire pastor, ¿qué hace usted ahí? Se ora, se ayuna, se reprende, se queman cuadros, se queman alfombras, se queman cosas. Y de todos modos se mueren. ¿Qué hace usted? Y le dijo, mire, hermano del mundo, yo he aprendido que yo soy un instrumento en las manos de Dios. Pongo las manos sobre el enfermo y si el enfermo sana, le doy la gloria a Dios. Y si no sana, le paso el problema a Dios. Que Dios no me da a mí la gloria, tampoco acepto el descrédito. Así que el descrédito se lo dejo a Dios y la gloria también se la dejo a Dios. Yo solamente soy un instrumento del Señor. Soy un mensajero del Señor. Así que no maten al mensajero, yo solo vengo en nombre de Jesús. Pero a veces nosotros, porque una persona ora por un enfermo y sana maravillosamente, le empezamos a dar una aureola de santidad y de gloria y ya le hacemos reverencia porque es
el grande. Hermanos, en el reino de Dios dice que el que quiere hacer el grande debe ser el servidor de todos. No podemos dejar que se nos hinche la cabeza, porque entonces la corona se achiquita. ¿Por qué me miran con los ojos cuadrados? 3. Apártese de los que causan divisiones y dificultades. Este consejo es sabio. Mire lo que dice Romanos 16:17. Les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones, de los que fracturan el cuerpo, de los que desmembran el cuerpo, de los que causan divisiones y dificultades. Y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. Apártense de ellos. ¿Qué hay que hacer con una persona que causa divisiones? Apartarse de ellos. Mire, señora, si usted tiene una amiga que se encarga de llegar a su casa a decirle, mira, yo vi a tu esposo un poco demasiado cercano con la fulanita de tal, y tú eres tan buena gente, tenga cuidado. Puede ser que esté sembrando cizaña para separarla a usted de su esposo. Y si alguien llega a la célula y le dice a usted, mira, Lizzy, ¿por qué vos nunca te ponen de líder de célula? Vos sos tan espiritual, hombre. Yo cuando estoy cerca tuyo hasta siento la presencia del Señor. Vos deberías ser el líder. Fíjate que cuando vos orás, siente uno hasta que los ángeles bajan. Pero ¿por qué no te ponen de líder ahí en la célula? Yo te he oído cantar, fíjate. Y cuando cantas, un jilguero se queda atrás. Cantas precioso. Pero mira, solo a la tonita ponen a cantar. ¿Por qué no te ponen a ti a cantar? Tú eres un cantante extraordinario. Ya viste que ahí solo ponen a fulano. Mira, ahí hay algo malo en ese liderazgo. Ahí no están sembrando ¿qué? Cizaña. Entonces usted viene a sentarse aquí, voy a cantar a la tonita y dice, sí, yo canto mejor que ella. Deberían ponerme a mí. Hay que tener mucho cuidado, porque vienen a causar dificultades. Mire el versículo 18 de Romanos 16 dice, tales individuos no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios deseos. Con palabras suaves y lisonjeras engañan a los ingenuos. Yo oía decir a un joven, mire, pastor, yo me tuve que separar de ese círculo de amigos. Y ahí estaba mi padrino de bodas, usted. Me tuve que separar. Porque me hablaban mal de mi pastor, hablaban mal de mi líder, hablaban mal de la iglesia, hablaban mal de todo el mundo. Y yo dije, no, yo no puedo seguir aquí. Me van a causar daño. ¿Recuerdan ustedes cómo fue que Satanás convenció a Eva? ¿En qué forma se le acercó Satanás a Eva en el jardín del Edén? En forma de serpiente. Y dice que la serpiente andaba recta y le habló a Eva y que le dijo, con que dice Dios que ustedes no pueden ni ver, ni tocar, ni comer de este árbol de ciencia del bien y del mal. Y Eva respondió al diálogo. Y entonces le dice, Eva, lo que pasa es que Dios no quiere que coman de ese fruto porque entonces ustedes van a ser como dioses. Y Eva empezó a decir, yo voy a ser como Dios, voy a ser como Dios, qué alegre voy a ser como Dios. Y empezó a pensar en una serie de cosas. Y entonces, ¿qué hizo Eva? Yo voy a ser como Dios, y desobedeció a Dios. Agarró, comió del fruto y lo peor es que después se embarrancó al marido. Probá a Adán, ¿y usted qué hace? El que es mandado no es culpado, dice. Y sí, dijo Adán. Comió también. Fue como Dios, Eva. Inmediatamente le dijeron, Eva, por haber sido esto de aquí en adelante, con dolor
parirás a tus hijos. Y afuera del jardín del Edén, vayan a trabajar más duro, que les cueste más ahora. ¿Y la serpiente cómo terminó? De ahora en adelante, le dijo la serpiente, andarás arrastrándote. ¿Y sabe qué he visto yo? Estos que vienen y causan divisiones y con palabras lisonjeras les dicen y meten veneno en contra de sus autoridades, de sus padres o de sus líderes, etcétera. Terminan como la serpiente, arrastrados por una serie de conflictos, de problemas, de enfermedades y hasta muertes terribles. Por eso Pablo dice, de los que causan divisiones, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Apartarse. Así que dígale a su mujer, o te compones, mija, o ya no me voy a juntar con vos. Es que hay unos que de veras no se componen. Versículo 18. Conozca la motivación y el grupo objetivo de los que causan divisiones y dificultades. Tales individuos no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios deseos. Con palabras suaves y lisonjeras engañan a los ingenuos. Y en el 19 dice, es cierto que ustedes viven en obediencia, lo que es bien conocido de todos, y me alegra mucho, pero quiero que sean sagaces para el bien e inocentes para el mal. Si usted tiene a alguien que le está causando división y dificultad allí, comuníquelo a sus líderes inmediatos. Dígale, mire, este señor solo hablando pestes anda, esta señora solo hablando pestes. Dígalo, para que no sigan sembrando con palabras suaves y lisonjeras división a través de engañar a los ingenuos. Las divisiones en las iglesias se dan cuando se toman partidos y se pierde el enfoque que Cristo es la cabeza y no cualquier otro líder. Pero usted y yo queremos que la iglesia sea una. Un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor. Y unidos vamos a enfrentar al enemigo y unidos vamos a crecer para ser a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Para ti, el día de hoy traemos 5 libros que te ayudarán en tu relación familiar, en tus finanzas y en tu ministerio. Si necesitas consejos para el cuidado de tu matrimonio, tus hijos, tu hogar, te recomendamos Alas para tu familia y Escuela para padres. Si lo que buscas son consejos prácticos sobre mayordomía y finanzas a nivel personal, familiar y empresarial, Fórmulas bíblicas para prosperar y Alas para tu economía. Y si eres un líder eclesiástico que busca ideas y estrategias bíblicas para bendecir tu congregación, pregunta por el libro Mantenga su iglesia viva, escritos por el Dr. Jorge H. López. Cada libro recoge su experiencia como esposo, como padre de familia y como pastor de la Frater, una congregación de más de 15,000 miembros, la cual ha sabido administrar aplicando los principios bíblicos que le han conducido al éxito. Encuentra estos 5 libros hoy en tu librería de preferencia, también disponibles en Amazon.com. La Biblia, el único libro de texto que se repite en todos nuestros grados. Con más de 25 años de experiencia, 14 promociones con egresados que han logrado altos cargos en la iniciativa privada y en el gobierno, Departamento de Crecimiento Espiritual, Diplomado en Teología Básica, Programa totalmente bilingüe, TOEFL en cuarto bachillerato, 3 laboratorios modernos de computación, un centro recreativo de los más grandes en Guatemala. Esto y más es Liceo Frater, educación que trasciende a la eternidad. Visítanos en liceofrater.edu.gt o llámanos al 2243-2100. Esperamos que logre poner en práctica este mensaje de edificación y bendición para su vida. Comuníquese con nosotros al PBX 502-2243-2243 o escríbanos a nuestro correo electrónico info@frater.org o visítenos en nuestra página de internet www.frater.org, Ciudad de Guatemala.